para continuar con los procesos de absorción en fluidos. Entonces, continuamos con procesos de absorción. Cuando digo fluidos, puede ser un gas o puede ser un líquido. ¿Está bien? Perfecto. Bien, entonces, hoy vamos a ver la absorción en lechos porosos. Absorción en lechos porosos. Un método muy usado para la absorción de solutos, de líquidos o gases emplea un lecho poroso de partículas granulares. El fluido que se va a absorber o que se va a tratar se hace descender a través del lecho poroso a una velocidad constante, a una velocidad máxima constante. La situación es un tanto más compleja que la de un simple proceso de absorción por contacto y filtración. En el proceso en lechos porosos son importantes las resistencias a la transferencia de masa y el proceso se lleva a cabo en estado no estacionario. Las concentraciones del soluto en la fase fluida y en la fase absorbente sólida cambian con el tiempo y también con la posición en el lecho poroso, conforme se desarrolla la absorción. En la entrada del lecho, se supone que el sólido no tiene soluto al principio del proceso. A medida que el fluido entra en contacto con la entrada del lecho, a medida que el sólido, más bien, a medida que el sólido entra en contacto con el fluido en la parte superior o en la entrada del lecho, se realiza la mayor parte de la transferencia de masa y la absorción. Cuando el fluido pasa a través del lecho, su concentración en soluto va disminuyendo muy rápidamente con la distancia hasta llegar a una concentración nula o concentración cero mucho antes del final del lecho. Después de un cierto tiempo, el sólido absorbente que se encuentra cerca de la entrada de la columna de absorción, que es una columna de lechos porosos, donde el lecho poroso es justamente el absorbente, el lecho poroso, entonces es el absorbente. Aquí tengo una columna, el lecho poroso es el absorbente, ¿está bien? Este lecho desde la entrada hasta la salida tiene el absorbente sólido y el fluido pasa a través de ese lecho. Entonces lo que decía, después de un cierto tiempo el sólido cerca de la entrada está casi saturado. Claro, es la entrada que absorbe la mayor cantidad de soluto, del fluido. Y la mayor parte de la transferencia de masa y de la absorción sucede en un punto ligeramente más lejano de la entrada. Esta zona, esta es la zona de absorción. Es aquí donde se está realizando el proceso de absorción. Ya esta que está en color verde ya está saturado de soluto.
¿Está bien? Entonces, esta es la zona de absorción. Muy bien. Conforme transcurre el tiempo, esta zona también se satura. ¿Está bien? Se satura. Entonces, la zona de absorción se traslada a una zona más inferior, ¿no es cierto? Dentro del lecho. Y esta es la zona donde se está realizando efectivamente la absorción. En cambio, esta zona que está de color verde ya está saturado de adsorbato, ya no realiza la absorción, porque el absorbente tiene una cierta capacidad y esa capacidad en esta zona verde ya se ha agotado, ya no absorbe. Pero como tengo un exceso de absorbente, esta es la zona que está realizando el proceso de transferencia de masa. ¿Está bien? Por tanto, la zona de transferencia de masa casi permanece, la altura de esta zona casi permanece constante, ¿cierto? Y esta zona de transferencia de masa se desciende desde la parte superior hasta la parte inferior. Bien, entonces vemos que el proceso de transferencia de masa se realiza en esa zona que está la zona amarilla. Esa es la zona que efectivamente está realizando el proceso de absorción. Entonces esto se utiliza bastante en lechos porosos. ¿Está bien? La zona verde es la zona que está saturada ya. La zona verde ya no realiza separación de soluto. ¿Por qué? Porque llegó al punto de saturación. Entonces se va trasladando, ¿cierto? A esto se llama la onda de absorción. Nosotros vamos a considerar el caso de una solución binaria. Solución binaria, dos componentes, por decir aire y vapor de etanol. Por decir. El etanol se absorbe con carbón activado y el aire no se absorbe. Vamos a considerar nosotros soluciones binarias, ya sean soluciones binarias líquidas o gaseosas, ¿ya? Que contiene un soluto fuertemente absorbido. La concentración inicial en soluto en la fase fluida y es sub 0. El fluido se va a pasar continuamente a través del lecho, que está libre de adsorbato. La capa superior del sólido en contacto con una solución concentrada absorbe al principio el soluto rápida y efectivamente. El poco remanente de soluto en la solución queda prácticamente eliminado por las capas de sólido en la parte inferior del lecho poroso. La corriente efluente que sale en la parte inferior del lecho está prácticamente libre de soluto. Es decir, que la concentración en soluto es 0. La distribución del soluto en el sólido o el adsorbato en el lecho sólido, lecho poroso sólido, se indica en la parte superior, ¿no? Esta zona verde es la zona saturada. ¿Está bien? Esta zona es la zona saturada. ¿Qué quiere decir saturado? Con adsorbato. Ya no realiza el proceso de absorción. La mayor parte de la absorción tiene lugar en una zona de absorción relativamente estrecha, la cual nosotros vamos a llamar zona de absorción, en la cual la concentración
en soluto en la fase fluida cambia rápidamente, como se puede apreciar en esta figura. Mientras continúa fluyendo la solución, la zona de absorción se mueve hacia abajo, como una onda, con una rapidez generalmente mucho más lenta que la velocidad lineal del fluido a través del lecho. Después de cierto tiempo, como en este caso, aproximadamente la mitad del lecho está saturado con soluto. Aquí, en el caso, en la segunda figura, está saturado con soluto. Pero la concentración efluente que sale por la parte inferior es aún básicamente cero, porque tengo aún un lecho que puede absorber todo. En la tercera figura, la parte inferior, la parte inferior de la zona de absorción ha alcanzado el fondo del lecho. Esta zona de absorción ha alcanzado el fondo del lecho. Y la concentración del soluto en el efluente ha aumentado bruscamente hasta un valor y es sub C. Por primera vez se dice que el sistema ha alcanzado el punto de ruptura. A partir de este punto, la concentración de soluto en el fluido efluente aumenta rápidamente al pasar la zona de absorción a través del fondo del lecho. En la última figura, la zona de absorción ya prácticamente es nula. Básicamente, el valor de la concentración que sale básicamente se aproxima a la concentración de entrada, porque no tengo ya absorbente para absorber. Ya prácticamente todo está saturado. Bien, estas concentraciones se deben expresar en concentraciones relativas. Este punto, la tercera figura, es lo que se conoce como el punto de ruptura, cuando la zona de absorción ha llegado a la parte final del lecho. A esta zona, en este punto, se debe interrumpir el proceso de absorción. Y tengo esta zona de absorción que lo voy a llamar longitud del lecho no utilizado. Longitud del lecho no utilizado. ¿Está bien? Bien, entonces, tengo aquí las concentraciones de salida. Aquí 0 de soluto, 0 de soluto. Aquí ya hay algo de soluto. A partir de este momento aumenta drásticamente la concentración del soluto. Y aquí, cuando el lecho ya está totalmente saturado, la concentración de entrada es igual a la concentración de salida. Bien, entonces esto se puede graficar en función de la concentración o en función del tiempo o en función de la altura. Nosotros vamos a llamar la altura total del lecho Z total y vamos a llamar la altura hasta el punto de ruptura altura útil del lecho. Y esta zona en la cual se corta el proceso de absorción, voy a llamar longitud del lecho no utilizado. La altura total del lecho es igual a la altura útil más la longitud del lecho no utilizado. ¿Está bien? Entonces, además, no solamente se puede representar en función de la concentración, también en función del tiempo. Aquí tendré un tiempo de contacto menor, aquí mayor y aquí mucho más grande será el tiempo, porque el tiempo de contacto cada vez para saturar el lecho cada vez es mayor. ¿Está bien? Perfecto. Esto se puede expresar de la siguiente forma.
Aquí tengo el tiempo útil para saturar esta zona, tiempo útil, longitud del lecho nulizado, toda el lecho, tiempo total de saturación. Esto es el tiempo que transcurre para saturar todo el lecho. En cambio, esto es el tiempo para saturar solamente hasta el punto de ruptura, tiempo útil. Pero la suma del tiempo útil más el tiempo probable para saturar esto es lo que se llama tiempo total de saturación. Entonces, puedo trabajar con tiempos o puedo trabajar con alturas del lecho. ¿Bien? Perfecto. Entonces, la forma y el tiempo de la aparición de la curva de ruptura influyen mucho sobre el método de operación en un absorbedor en lechos porosos. La curva generalmente tiene esta forma, una forma de S, pero puede tener una gran pendiente o ser relativamente plana, en algunos casos considerablemente distorsionado. Bien, entonces, ¿qué es? Esto es lo que se llama curva de ruptura, pero ¿qué es? Esto es la concentración de salida sobre la concentración de entrada. Concentración a la salida del lecho sobre la concentración de entrada. En ordenadas. Y aquí tengo el tiempo de absorción o de contacto. Esta zona verde, esta área de la zona verde, me da el tiempo útil. El tiempo útil de absorción. O sea, me da este tiempo. El tiempo útil, esta zona verde. Y esta zona amarilla me da el tiempo para saturar esta zona, la longitud del lecho no utilizado. A partir del tiempo útil, rápidamente aumenta la concentración. Lógicamente, estoy aquí a partir de este tiempo útil, rápidamente aumenta la concentración. Esto es lo que indico. Entonces tengo tiempo útil, verde, y la suma del área verde y el área amarilla me da el tiempo total. El tiempo total de absorción en lechos porosos. Esto se llama curva de ruptura, algunos lo llaman curva de avance del proceso de absorción en lechos porosos. ¿Está bien? Mientras la solución continúa fluyendo, ¿no es cierto? La transferencia tiene lugar una forma de S hasta saturarse. Cuando se satura ya estoy en la parte final de la columna. ¿Está bien? Bien, este punto de ruptura varía generalmente entre 0.01 y 0.05. No se olviden, son relaciones concentración a la salida sobre la concentración a la entrada. Después del punto de ruptura, la concentración en la corriente efluente se va elevando muy rápidamente hasta la concentración de entrada, que al final de la curva de ruptura, donde el lecho pierde su efectividad. ¿Bien? Bien, tengo esta curva, es importante construir y debo integrar. Quiero hallar el tiempo total, todo el área, verde más amarillo. Quiero solamente el tiempo útil, solamente el área verde. Como ustedes pueden ver, el área verde está por encima de la curva de ruptura, no está aquí abajo. Esta es una zona que no voy a incluir. Esta zona que está en blanco no se incluye en el área. Para el tiempo útil solamente es el área verde, para el tiempo útil.
Y para el tiempo total de saturación del lecho es el área verde más el área amarilla. ¿Está bien? Bien, aquí tengo un ejemplo. Los absorbentes en lechos normalmente funcionan en un par de absorbentes. ¿Qué tengo aquí? Entrada A, entrada de mezcla gaseosa a absorbente. Aquí tengo una entrada de mezcla gaseosa a absorbente. Entonces digo aire más hexano, vapor de hexano. Por decir algo. El hexano se utiliza bastante en la industria del aceite vegetal. Entonces tengo aire y hexano en forma de vapor. Ingresa, tengo aquí carbón absorbente. Entonces pasa el aire más el hexano a través del carbón absorbente, o del absorbente. El hexano queda absorbido por el carbón activado, y sale solamente el aire. El aire es el gas inerte. Pero, como vimos anteriormente, el lecho se satura. Entonces, cuando se satura, debo llevar esa mezcla aire más hexano a un segundo absorbedor. Entre tanto, el primero se va regenerando. Entonces, aquí tengo la entrada de aire caliente a un intercambiador de calor. ¿Cierto? Se calienta el aire, ¿cierto? Se impulsa mediante un ventilador y se hace pasar a través del lecho. El aire caliente. El aire caliente evapora el hexano, evapora y sale por la parte superior. Tengo aquí un condensador, ¿cierto? Y tengo se condensa el hexano y tengo el hexano líquido recuperado. Y el lecho ha sido regenerado, ya está libre de hexano. ¿Está bien? Bien. Entre tanto, este otro lecho se va cargando de adsorbato. Se satura, se para y nuevamente se regenera. Con aire caliente se evapora el hexano, se condensa el hexano y tengo el hexano en estado líquido. Es regenerado. Mientras este se está regenerando, este otro se está realizando el proceso de absorción. Trabajan con dos columnas los procesos de absorción. Mientras uno va absorbiendo, el otro se va regenerando. El otro se satura, el otro ya ha sido regenerado, es el otro que realiza el proceso de absorción. ¿Está bien? Perfecto. Esto se utiliza bastante para recuperar vapores valiosos de disolventes. Estos son los datos necesarios para los procesos de absorción en lechos porosos. Tiempo y concentración. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aquí tengo el tiempo y la concentración. Para un tiempo cero, por decir algo, tengo cero o menor a cero, ¿cierto? Y la concentración a la entrada, esta concentración es dato. ¿Cuánto es en este caso? 926, esa es la concentración a la entrada, ¿ya? Entonces debo dividir esta concentración más bien, esta concentración a la salida sobre 926, o y sub A entre la concentración de entrada, y sub B entre la concentración de entrada, y sub C entre la concentración de entrada, y sub D entre la concentración de la entrada. Eso es la ordenada de este gráfico. ¿Está bien? Entonces voy a dividir cada uno de los valores de Y entre 926. Entonces aquí será 1 y así sucesivamente. Para hallar esta curva en función del tiempo. Divido entonces el primero entre 926, el segundo entre 926 y cada uno entre 926. ¿Por qué entre 926? Porque esto es la concentración a la entrada. ¿Está bien? Entonces, al dividir, voy a tener estos datos. Y sobre Y sub 0, que es la concentración de entrada, en función del tiempo. Ya tengo el tiempo. Aquí está el tiempo. Y luego voy a graficar estas concentraciones versus el tiempo. Entonces, gráfico
aquí dividí, ¿no es cierto? El primero es 0, o sea, estaría en este punto 0, y es a la salida sobre la entrada es 0, el punto, ¿no es cierto? 0, y luego esto va creciendo, ustedes ven, ¿cierto? Está creciendo. Y tengo 3 ceros 64, 2 ceros 28, 1 cero 22, 1 cero 98, 0 25, 0 45, 0 68, 0 92, 0 y finalmente 1, ¿no es cierto? Entonces, estas concentraciones crecen, ¿no es cierto? Poco a poco. Y finalmente llegan a 1 cuando el lecho se ha saturado. Esto sobre esto, más bien, en la salida sobre la entrada, como está totalmente saturado el lecho, esto es igual a la entrada. ¿Y por qué es igual? Porque el lecho está saturado, ya no absorbe nada. Entonces a la salida tengo la misma concentración de entrada. ¿Por qué? Porque el lecho no absorbe nada, porque está saturado. Entonces esto sería este punto. ¿Está bien? Entonces, a partir del punto de ruptura de este punto, la curva crece rápidamente hasta la saturación. Y esto es lo que voy a obtener de estas dos primeras columnas. Voy a dividir esta columna entre la concentración inicial. El tiempo no se hace nada, solamente esto. Y tengo esto. Y efectivamente, al principio es 0, 0, 0, 0, 0, va creciendo. 0, 0, 0 y va creciendo poco a poco. A partir del punto de ruptura, ya el crecimiento es más rápido. Entonces, debo parar ya el proceso de absorción porque me encuentro en este punto. A partir de este punto, el soluto que sale en la corriente fluente crece rápidamente. Entonces, debo parar para cambiar al otro absorbedor mientras este se va a regenerar. Porque si sigo, entonces a la salida voy a tener una concentración alta de absorber. Eso es lo que debo prever. ¿Está bien? Bien, entonces esta es la curva. Estos son con los datos reales. Estos son datos que los extraje del libro Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias de Jan Koplis. ¿Ya? Existen datos, ¿cierto? Y los grafiqué. Ahí está la gráfica. En el Excel grafiqué. Entrada, más bien salida sobre entrada y el tiempo en orden. El tiempo nos daban hasta cuánto, hasta 12.8. Aquí seguramente está hasta 12.8 los datos y en 12.8 es 1. Entonces debo hallar con esta curva, lo primero es la curva. Con esta curva debo hallar esta zona, aquí se ve mejor, esta zona verde. La zona verde me da el área de la zona verde, me da el tiempo útil de absorción, este tiempo, la zona verde. ¿Está bien? Y si yo quiero hallar todo el tiempo para saturar todo el lecho, entonces sumo el área verde más el área amarilla, tengo el tiempo total para saturar todo el lecho. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que realizo aquí. Aquí no se ve muy bien porque tenía que ampliar mucho más las ordenadas, pero por fines didácticos no lo hice. Bien, me dice en este ejercicio, me dice este es el punto de ruptura. Entonces trazo esta línea, termina esta hasta el punto de ruptura. Aquí, hasta este punto de ruptura. Aquí termina el área verde. ¿Está bien? Y hallo el área mediante integración gráfica. La integración gráfica, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos ver si alguno no hizo integración gráfica. Esto se hace en cálculo, ¿no? Diversos métodos de integración por integrales, ¿no es cierto? Y cuando las variables ya no se pueden integrar, ¿no es cierto? Se emplean métodos gráficos, integración gráfica, ¿no es cierto? Entonces, para esta parte ustedes deben repasar el libro Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias de Jan Koplis. En la página 29 dice el punto 1.8, integración gráfica. Ahí explica cómo se realiza la integración gráfica. ¿Está bien? Perfecto. Ya tengo integrado, ¿no es cierto? Ya tengo la integral también es igual al
a esta integral, pero es mucho más fácil hallar el área que trabajar con la integral. La integral un poco es complicada de expresar el y en función del tiempo, ¿ya? Entonces es mejor trabajar con las áreas, hallar el área. Tengo el tiempo útil, pero también esta es la ecuación para el tiempo útil. Tiempo de saturación del lecho hasta el punto de ruptura. Y si quiero hallar el tiempo total, integro todo. Esta es la ecuación para el tiempo total. Debo hallar el área. ¿Está bien? El área, ese es el tiempo total y esta es la ecuación. Es mucho mejor trabajar con métodos gráficos, en este caso integración gráfica. Tengo el tiempo total y esta es la ecuación para hallar el tiempo total para la saturación de todo el lecho. La fracción de la capacidad o longitud total del lecho utilizado hasta el punto de ruptura está dada por esta relación. Tiempo útil sobre tiempo total. Esto es proporcional igual a la altura útil sobre la altura total. De esta relación puedo obtener la altura útil. Tiempo útil, tiempo total, altura total. Esta es la altura útil. Tengo entonces la altura total y la altura útil. Longitud del lecho utilizado. Longitud total del lecho. La altura total es igual a la altura del lecho utilizado más la longitud del lecho no utilizado. De esta relación despejo la longitud del lecho no utilizado, altura total menos altura del lecho utilizado. De esa forma tengo la longitud del lecho no utilizado. La longitud del lecho no utilizado es constante para el mismo tipo de absorbente y para el mismo fluido. Es constante para el mismo fluido y para el mismo absorbente. ¿Está bien? Cuando digo fluido me refiero a que él, por decir, es aire y hexano. Si todos los procesos es con aire y hexano y con carbón activado, la longitud del lecho no utilizado es constante. ¿Está bien? A eso me refiero. Bien, realizo operaciones, ¿no es cierto? Y puedo encontrar la longitud del lecho no utilizado en función del tiempo útil y el tiempo total y la altura total. Esto es la longitud del lecho no utilizado. Tengo aquí la fracción de capacidad, ¿no es cierto? O longitud del lecho utilizado hasta el punto de ruptura. Otro dato importante es la capacidad o carga de saturación. Masa de adsorbato total, masa de adsorbente. Como ustedes pueden ver, estos tiempos, ¿no es cierto?, son importantes. Entonces, eso lo voy a obtener mediante esto el tiempo total y mediante esto el tiempo útil. ¿Está bien? Entonces, para eso es importante. Bien, para realizar cambio de escala utilizo esta ecuación. La longitud del lecho no utilizado es el mismo y tengo el tiempo útil para un lecho de mayor tamaño. Y la capacidad de carga de saturación es la masa de adsorbato total, masa de absorbente. Masa de adsorbato total está dado por esta relación donde G es el flujo másico del fluido por el tiempo total y la concentración a la entrada sobre la masa de absorbente. Esto es la capacidad de saturación. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Estamos nuevamente en línea el próximo día viernes. De aquí a 2 semanas voy a publicar las notas. Tengan ustedes muy